con ella, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver lo que es, por un lado, primero lo que son los keynesianos y la inflación, como los keynesianos a partir de los estudios que hizo John Maynard Keynes y sus apreciaciones, cómo ellos interpretan que se genera la inflación. De hecho, para entender toda la teoría planteada por Keynes, es necesario ver algunas generalidades, porque eso hace a la concepción misma que él tenía de la economía, la dinámica de la economía y cuáles son los factores que precisamente generaban o generan el proceso inflacionario. De hecho, para Keynes está claro que todas las economías, sin excepción, no están trabajando al pleno de su capacidad, siempre están por debajo. Y esto es uno porque no es, según él, no es posible hacer uso de todos los recursos y por tanto todas las economías en general no tienen la capacidad de responder a las necesidades de toda su población, lo que hace que la producción de bienes y servicios sea por debajo de la capacidad máxima y por tanto eso también conlleva a que exista una demanda también restringida de estos bienes. Por el otro lado, según Keynes, como el ingreso en general de las familias tiene dos destinos básicamente, el ahorro y el gasto. De hecho, para él considera que el ahorro puede ser una de las causas que evita el crecimiento de la demanda y por tanto también evita la generación de inversión. Y por el otro lado también identifica a las instituciones financieras como un freno en la canalización de este ahorro, pues como llevan un costo adicional, muchas veces este costo que se expresa en la tasa de interés puede ser tan alto que desmotiva también la inversión. Por otro lado, como en el corto plazo, tanto los precios como la remuneración al trabajo que se expresa en el salario son datos que no se mueven, que no se ajustan automáticamente. Entonces, esto hace que también se genere una deficiencia en los mercados y que no se genere un ajuste automático. Este ajuste obviamente se va a lograr en el largo plazo, pero no en el corto plazo. Entonces, esto hace que, como las economías no pueden ajustarse de manera automática, hace que también la capacidad de absorción de los factores productivos sea limitada, ¿no? Porque si hubiera una dinámica de ajuste automático, entonces las economías casi automáticamente podrían absorber todos los factores de producción, especialmente el tema del empleo y el trabajo, pero como no ocurre esto, pues solo esto se va haciendo en el mediano y largo plazo, pero además hay desajustes, entonces hace que se genere pues desempleo y por tanto al mismo tiempo que hay desempleo existe una subutilización de los factores de producción y esto hace que la economía produzca menos. Y de hecho para Keynes, dentro de su criterio, la política económica de un país en función a este análisis que hacía debería estar únicamente orientada a la reactivación de la demanda, es decir, a generar mayor capacidad de absorción de la economía de los bienes, servicios, y esto va a generar mayor absorción de factores de producción y por tanto va a generarse un proceso de crecimiento de la economía y por tanto la política económica debería estar orientada a eso. Entonces, a partir de este análisis, para los keynesianos, el origen básicamente de la inflación se da precisamente por estos desajustes que se generan en la economía y por tanto indica que serían como tres factores los que van a afectar al equilibrio
y a la expansión de una economía, lo que va a generar al mismo tiempo un aumento de los precios de esa economía, ¿no? Entonces, en este razonamiento plantea, por un lado, que en la medida que aumente el empleo de los trabajadores, estos van a tener mayor fuerza y capacidad de negociación y por tanto van a tener mayor capacidad de lograr incrementos salariales. De hecho, un incremento salarial hace que el costo de producción se aumente, por supuesto, ¿no? Y de hecho, al aumentarse los costos de producción vía gasto corriente, hace que la productividad del trabajo también baje, ¿no? De hecho, en el corto plazo, bajo la lógica de Keynes, como no se pueden hacer ajustes inmediatos, entonces implicaría simplemente un aumento de los precios directamente por efecto del aumento del costo, ¿no? Del gasto. Y la misma cantidad de producción no estaría acompañada precisamente de la generación de ventas, lo que genera ese desajuste precisamente y provocaría un aumento del nivel general de precios. Por el otro lado, también plantea que como los recursos productivos, es decir, aquello que se tiene acceso, no son todos iguales, sino tienen diferencias, básicamente, esto va a generar también que los productos mismos que sean ofertados a las empresas como materias primas o insumos tengan diferentes valores, diferentes costos inherentes, y esto de hecho va a afectar a la capacidad de producción de las empresas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que también no existe un ajuste automático en el mercado por estos insumos y materias primas, que ante un mayor requerimiento de las empresas para generar mayores bienes y servicios, no es que automáticamente estos recursos productivos van a aparecer, sino va a ser en un siguiente ciclo, pero a un costo mayor. Y esto, de hecho, va a hacer que también los precios en general del mercado aumenten, ¿no? Esto también está acompañado al hecho de que no existe, según Keynes, una sustituibilidad perfecta en cuanto a recursos productivos, precisamente por estas diferencias que existen en la calidad, cantidad de la producción y los mismos sistemas tecnológicos de producción, lo que de hecho afecta a el costo mismo de estos productos. Y esa incapacidad desde la percepción de Keynes, que tiene una economía de absorción de los recursos, porque esto se va generando solo en el mediano y largo plazo y no así en el corto plazo, entonces va a ocasionar siempre que exista un aumento de los niveles de precio de la economía, ¿no? Entonces, a partir de este análisis que los keynesianos dicen, este es el origen de la inflación. En realidad, la inflación se genera sobre todo por un aumento en los costos y por la incapacidad de la economía de responder a, con insumos, materias, etcétera, factores, tierra, etcétera, a las demandas de producción de una economía. De hecho, para Keynes existe dos expresiones de la producción, el producto que llama Keynes, que es igual al Producto Interno Bruto de un país, en el análisis de los efectos del empleo y la capacidad de producción de las empresas en general de una economía. Y él dice, tenemos que ver que por un lado existe el lado de la oferta, donde los factores que inciden en la oferta son básicamente el capital, el trabajo y la tecnología, donde el único factor que aumenta es el trabajo, de acuerdo a Keynes, o sea, es relacionado al empleo, sería el único que se puede modificar en el corto plazo, y tanto capital como tecnología en el largo plazo.
Y pues cuando vemos la composición del Producto Interno Bruto por el lado de la demanda, vamos a tener que, tenemos el lado del consumo de las familias, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas. Y de hecho, aquí indica que lo único que podría modificarse en el corto plazo, porque es algo que podría ser controlado, es el gasto público, pero no así el consumo de las familias. No nos olvidemos que el excedente de ingreso que no se destina al consumo de las familias va a ahorro y el ahorro se convierte en inversión privada y de hecho el sector externo que no puede ser controlado por ellos, ¿no? Entonces, fíjense en esta relación que plantea Keynes, más la explicación del origen de dónde se generarían los desajustes en la economía que van a provocar el incremento de los precios, llega a la conclusión de que, de hecho, la inflación termina siendo el costo, o sea, ese aumento de precios termina siendo el costo de la expansión de la actividad productiva y la generación de empleo. Entonces, fíjense que para ello, de hecho, el empleo y la remuneración al empleo es uno de los problemas centrales y por el otro lado está el tema de la capacidad de gasto, de consumo de las empresas y de las familias en general que no pueden inmediatamente incrementarse y por tanto no pueden absorber todos los productos, pues además que hay un hecho estructural en las economías que no pueden generar de golpe todos los recursos, ¿no? Entonces, esta inflación básicamente, según Keynes, se reduce a 5 puntos y dice, de hecho, un primer aspecto que va a generar inflación es indiscutiblemente el aumento de la oferta monetaria. O sea, cuanto más plata hay en la economía, de hecho, va a generar desajustes, tanto desajustes por el lado del empleo, o sea, la remuneración al empleo, o desajustes en cuanto a los requerimientos de materiales, insumos o factores productivos, pero como estos no de golpe no pueden aumentarse, entonces van a aumentar de precio por efecto de esta cantidad de dinero excedentaria que hay en una economía. De hecho, hasta ahí es básicamente la misma visión que los clásicos, ¿no? O sea, uno de los problemas es el tema monetario. Pero además, según Keynes, otro de los factores que puede generar desajustes en la economía y que van a generar aumento de, del nivel de precios es el gasto público. ¿Esto qué significa? Que si por un lado el Estado aumenta su gasto y que por el otro lado las familias, ese ingreso adicional que viene por el gasto público no es canalizado en ahorro para que se genere inversión y por lo tanto existe una mayor producción de bienes, de hecho va a generar una presión inflacionaria, va a generar un aumento de los salarios. Y otro efecto que plantea Keynes está relacionada con las tasas impositivas y desde su percepción una reducción de la tasa impositiva, o sea, de los impuestos en general, lo que va a hacer es afectar el consumo de las familias. ¿Esto qué significa? Si las familias pagan menos impuestos, van a tener mayor cantidad de ingresos para destinar al consumo. Pero por el otro lado, si las empresas también pagan menos impuestos, el precio, el costo de producción también va a terminar afectando la demanda de las familias, lo que va a generar un desajuste, se va a ver una sobredemanda, y al haber una sobredemanda, como estructuralmente no puede ajustarse la economía en la producción de más bienes y servicios de manera inmediata, va a provocar un aumento en el nivel de precios. Un otro aspecto que tiene que ver con la canalización del ahorro es las modificaciones en el comportamiento de los inversionistas. Es decir, si los inversionistas no tienen suficiente ahorro canalizado vía
las instituciones financieras, o sea, no pueden disponer de dinero para hacer nuevas inversiones, de hecho van a empezar a producir menos. Y producir menos significa que va a haber menor cantidad de productos en el mercado, y si hay, eso lo sabemos, ¿no? Si la demanda es mayor que la oferta, entonces automáticamente se va a generar un aumento de los precios. Y finalmente, otro aspecto que considera en cuanto a lo que son las relaciones con el mundo exterior, indica que otro factor que puede generar desajustes en la economía y de hecho un proceso inflacionario son precisamente el aumento en las exportaciones netas. ¿Cómo funcionaría esto? Un aumento de las exportaciones respecto a las importaciones, esa es la diferencia, por eso se llama exportaciones netas, en la medida que las exportaciones sean mayores a las importaciones, quiere decir que va a entrar mayor cantidad de dinero disponible a una economía. Si entra mayor cantidad de dinero a una economía, ya sea las empresas o ya sea las familias, van a tener mayor cantidad de dinero disponible. Y como no hacen un ajuste inmediato en cuanto a sus características de consumo, las familias van a desear consumir mayor cantidad de bienes, pero como la economía en general no es capaz de producir mayor cantidad de bienes, automáticamente eso también va a generar un aumento en el nivel de precios. Entonces, fíjense, este es otro de los 5 factores que, según Keynes, a partir de ese análisis inicial de interpretación de la economía, donde básicamente se generarían los problemas de la inflación, fíjense, se reduce básicamente a 2 aspectos, ¿no? Bueno, a 3 diremos. Por un lado, el tema del empleo y la remuneración del empleo, o sea, que genera mayor presión de parte de los trabajadores por mejores salarios, la incapacidad de producir mayor cantidad de bienes y servicios, o sea, que la economía no pueda absorber todos los factores productivos, y por el otro lado, la diferenciación en los productos que hace que una economía no pueda ajustarse automáticamente y producir más bienes, lo que generaría ese desajuste entre lo que es la demanda y la oferta a partir del factor de trabajo y a partir de los factores de gasto, consumo de las familias, inversiones y exportaciones netas, lo cual generaría desajustes y por tanto eso generaría la inflación de una economía, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que John Maynard Keynes le da a lo que es la inflación desde el punto de vista de la teoría keynesiana. Precisamente esta relación desde el punto de vista de la teoría monetaria y los factores que generan la inflación. Aquí, antes de entrar a ver el análisis monetarista propiamente, es necesario interpretar un aspecto que fue planteado por Phillips, que él era keynesiano, pero él hizo una interpretación que termina generando una curva de Phillips, que se conoce así, que relaciona los salarios de las personas, o sea, los salarios nominales, el nivel de precios y su efecto sobre la productividad marginal del trabajo. De hecho, no nos olvidemos que para los keynesianos, uno de los factores esenciales para que se genere la inflación es precisamente el tema de la remuneración del empleo y la presión de la remuneración del empleo, que viene a través del salario. Entonces, Phillips lo que hizo con esta interpretación es decir, en la medida que exista una relación entre los salarios nominales y el nivel de precios, la productividad marginal de trabajo va a ser afectada. De hecho, en esta misma explicación dice que en la medida que aumente
Los salarios nominales van a terminar generando un efecto sobre el nivel de precios y en el largo plazo va a terminar generando una baja en la productividad marginal del trabajo. Ese es básicamente el planteamiento de Phillips. No nos olvidemos que según Phillips, en realidad por la forma de la curva del trabajo, a mayores niveles de salario se desestimula las ganas de trabajar, porque la gente, cuanto más altos salarios tenga, va a querer dedicar más tiempo al ocio y no tanto al trabajo, ¿no? Esto tiene su efecto, uno, por un lado, que aumenta el gasto corriente de las empresas, o sea, vía el salario, pero como baja la productividad marginal de trabajo, es decir, los trabajadores producen menos, quiere decir que la oferta de la empresa va a ser menor, no va a haber una relación entre la cantidad de bienes que ofrece y el precio que ofrece respecto a su gasto, y por tanto eso va a generar un aumento en el nivel de precios. Ese es básicamente el razonamiento de Phillips. Los monetaristas agarran este concepto básicamente para rebatir lo que es la teoría keynesiana. Y de hecho, Milton Friedman, que es quien genera el monetarismo básicamente, dice, en realidad la curva de Phillips está equivocada. Y está equivocada por una razón simple. Phillips supone que los trabajadores van a hacer sus ajustes en cuanto al tema salarial, inmediatamente se generen ajustes en el nivel de precio. Es decir, aumenta el nivel de precios, inmediatamente los asalariados van a pedir una compensación o van a exigir que se aumente sus salarios para compensar ese nivel de precios. Y suponen que son dos momentos diferentes, esto es lo que dice Friedman. Y dice, en realidad, ¿dónde está el error? No en la construcción misma del efecto de la presión salarial sobre el nivel de precios, sino en la temporalidad en que se realizan estos ajustes. Y esto tiene que ver sobre todo que los trabajadores con el tiempo y a partir de procesos de aprendizaje empiezan a percibir y adelantarse a través de lo que él llama las expectativas de una ilusión monetaria de estos cambios en los niveles de precio. Y de hecho los trabajadores van a anticiparse a las modificaciones en los niveles de precios, en los aumentos de precios, y van a exigir antes compensaciones a salarios mayores en función a esto. Entonces, dice, el comportamiento de las personas no es mecánico. El comportamiento de las personas es dinámico y normalmente van a tender a adelantarse a aquellos desajustes que no les sean favorables. Y por tanto, surge en el concepto de Friedman, dice, hay que hacer una corrección en el concepto de los keynesianos a partir precisamente de estas percepciones de la ilusión monetaria y de las expectativas que puedan tener los trabajadores respecto a lo que van a ser los cambios de valor en el futuro. Y además él dice, no necesariamente esas expectativas van a ajustarse exactamente cuantitativamente a las variaciones que se van a dar en los niveles de precio. Pueden estar por encima como pueden estar por debajo. Y en la medida que los trabajadores tengan mayor capacidad de negociación, sean más fuertes en su capacidad de negociación, de hecho, sus expectativas van a ser mayores a los niveles de precio y, por supuesto, van a conseguir niveles salariales mayores de los que realmente deberían tener simplemente por el ajuste de esto. Entonces, este análisis de Friedman lleva precisamente a entender lo que es la teoría de las expectativas y cómo esta teoría de las expectativas
hace ya no solo una interpretación objetiva, diremos, de cálculo muy cuantitativa de las variaciones posibles en los niveles de precio, sino también cualitativas, pues introducen un factor que no puede ser directamente controlado, que tiene que ver con las percepciones y expectativas de la gente respecto a lo que puede venir. Y de hecho, en esta teoría de expectativas, como lo mencionaba, los trabajadores lo que hacen es ir ajustando por prueba y error al principio en base a sus experiencias previas, sus expectativas, y empiezan a ser capaces no solo de hacer mediciones cuantitativas precisas, sino sobre todo mediciones basadas en análisis cualitativos, lo que va a generar que la curva de Phillips no se ajuste automáticamente a lo que pensaban los keynesianos, sino que de hecho esta curva de Phillips va a terminar siendo incluso anulada, de tal manera que en el largo plazo, por ejemplo, la curva de Phillips se volvería vertical, es decir, en realidad no habría una manera de encontrar una relación entre el aumento del salario, la productividad marginal del trabajo y el nivel de precios, toda vez que los empleadores, los trabajadores en todo caso, se irían anticipando y generarían desajustes directamente a partir de su productividad marginal, o sea, y en función al salario, que no necesariamente corresponden al nivel de precio. Y esto hace que, de hecho, estas expectativas generen un aumento de la inflación, pero al mismo tiempo este aumento de la inflación van a generar los gastos o los costos de las empresas y por tanto también van a generar problemas de desempleo. Y esto puede terminar desajustando de tal manera la economía que termine en una reducción de la producción, y una reducción de la producción significa una oferta menor de bienes y de servicios, lo que haría que exista una sobredemanda, con lo que nuevamente se generaría un nuevo aumento en cuanto a lo que significa el, el incremento de del nivel de precios, ¿no? Entonces, este análisis realizado por Friedman esencialmente y por los monetaristas en general, están relacionados directamente con la capacidad de compra de las personas, es decir, del consumo de las personas. No nos olvidemos que el tema del salario afecta al ingreso de las personas, y un aumento del salario va a aumentar, de hecho, va a generar un aumento en el consumo y en la demanda de la gente, pero como no, la economía no puede ajustarse automáticamente, va a haber una sobredemanda, lo que genera una presión inflacionaria, ¿no es cierto? Pero en este análisis, de hecho, han surgido dos corrientes, aunque la explicación está basada sobre todo en el dinero, básicamente en la cantidad de dinero, de masa monetaria que hay en una economía, pero la explicación final tendría dos corrientes. La una, que tiene que ver con lo que se considera la formación de expectativas adaptativas, que era la defendida por Milton Friedman, en la que en el corto plazo una parte de esta variación de la oferta monetaria se va a traducir en un aumento de la producción y en el empleo. De manera que esa variación entre la sobredemanda que se genere y el nivel de precios no sea tan grande, y que de alguna manera se va a ir con el tiempo, precisamente por estos procesos de aprendizaje de los trabajadores en cuanto a su capacidad de negociación de sus salarios. Puede ser que con el tiempo los ajustes no sean tan bruscos, y si bien se va a generar siempre un desajuste, este no sea tan grande, digamos, ¿no?
Y por el otro lado están los monetaristas más duros, entre ellos está Thomas Sargent y Robert Lucas, que son posteriores a Milton Friedman, pero que ellos creen que automáticamente esta presión salarial va a generar, de hecho, un aumento en la cantidad de dinero de las personas. Y esto sí o sí va a generar un aumento en los precios de manera general, independientemente de la capacidad de producir o no de las empresas, ¿no? Entonces, en el primer caso, Milton Friedman dice, de alguna manera, en el corto y mediano plazo se van a ir generando ajustes, y si bien va a haber una inflación, un aumento en el nivel de precios, pero estos ajustes van a hacer que sea de menor grado, pero en el caso de Sargent y Lucas, ellos dicen no. O sea, independientemente de lo que vaya a pasar, sí o sí se va a generar una presión del nivel de precios, va a aumentar la inflación y es posible que en el futuro, mediano o largo plazo, se generen ajustes como no. O sea, puede ser que haya mayor empleo, mayor producción, como puede no darse, pero sí o sí se va a generar esto, ¿no? Entonces, fíjense, por un lado se plantea que iban a existir algunos ajustes que iban compensando el aumento del precio, y por el otro lado dicen, no, esto no va a ser así, simplemente se va a generar independientemente de lo que pueda ocurrir. De hecho, en la práctica, en el caso boliviano, por ejemplo, ha habido periodos donde nos hemos movido con ajustes en temas salariales y ajustes en la capacidad productiva, y por el otro lado, donde han habido ajustes en el tema salarial y no ha habido un ajuste en la capacidad productiva, ¿no? Entonces, sí o sí se han ido generando brechas inflacionarias más fuertes. Eh, se puede dar cualquiera de ellos, ¿no? No nos olvidemos que en gran medida la política económica de Bolivia los últimos 14 años, sobre todo, han estado muy ligadas al monetarismo propiamente y a la administración de la demanda. Entonces, por esas razones que se han ido dando estos ajustes. De hecho, el año 2002, si mal no recuerdo, no, posterior, 2006, 2007, se ha hecho un ajuste en la forma de cálculo de la inflación. ¿Y esto por qué? Precisamente para que no se vea el dimensionamiento del efecto monetario sobre el nivel de precios. Al haber modificado la base de cálculo de la inflación en Bolivia, incluso ha habido un año que por efecto de este ajuste ha sido prácticamente cero la inflación, y no es real, ¿no es cierto? Porque además ahí se han generado aumentos de dinero que han generado una presión monetaria, por supuesto. Pero bueno, es una manera también de evitar esto de las expectativas o las ilusiones monetarias, por si acaso. Porque si a la gente le dices que va a tener, en un año había un aumento del 10 o el 11%, automáticamente por esto de las expectativas te va a pedir que le compenses salarialmente con un incremento equivalente por lo menos a ese 10 o 11%. De hecho, eso generaría una mayor presión sobre la economía y un mayor nivel de inflación. Entonces, para evitar esas expectativas, esa ilusión monetaria a la que explica Friedman y los monetaristas respecto a Keynes, es que se ha hecho este ajuste de manera que en la percepción de la gente dice, no, ha habido una menor inflación y por tanto mi requerimiento de compensación vía salario es menor. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ha habido también una jugada muy interesante a nivel nacional. Pero bueno, básicamente el planteamiento de los monetaristas está ligado a este aspecto, ¿no? Entonces, fíjense, con esto estaríamos nosotros terminando lo que son
las teorías monetarias y sus explicaciones respecto a la inflación.